Bueno, pues entonces, una de las cosas que me pareció interesante es como que la falta de compás moral dentro del guión y los personajes que aumenta el nivel quiero decir como que de dread es la palabra, o sea, como que no sabes qué hacer ante la situación. Eso, obviamente, explícame cómo diste en el clavo para poder generar toda la historia alrededor de eso. Era un poco... Yo creo que la motivación era tener personajes que tuvieran morales cuestionables. Porque si vos tenés un solo personaje en una de estas historias que es bueno y noble, sabes cómo termina la película. Esa persona sobrevive. Porque Hollywood te da generalmente el final que es moralmente correcto, ¿no? Y las historias generalmente hacen eso. Te dan un final que moralmente es la historia que tenemos que contar. Entonces, cuando tenés personajes que nadie es bueno, son malos contra peores, no sabes exactamente cómo tiene que terminar. Y eso yo creo que te engancha mucho más en las historias. ¿Querés que no podés irte a la mitad de la película? Tenés que quedar hasta el final porque no sabes moralmente cuál es el final correcto, ¿no? Pero con eso quita la experiencia de escribir el guión, la parte de estar escribiendo el guión. ¿Eso significa que quizás no te identificas con uno más que otro? Háblame un poco. Yo creo que sí me identifico con todos. Yo tengo que identificarme, sobre todo es entenderlos. Yo creo hay como un error en la escuela de guión últimamente que dice hay que generar personajes likable characters, gente que te guste. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que tenés que generar personajes que los entiendas, que los entiendas, que puedas tener empatía con ellos y entender por qué hacen lo que hacen, ¿no? Que sean seres humanos, de verdad. O sea, ladrones existen en el mundo real y hacen las cosas que hacen por sus razones, ¿no? Entonces yo creo que la capacidad de tener empatía con ellos es fundamental. Y también, de vuelta, voy a clásicos y realmente la inspiración de esta película volviendo mucho al cine de Hitchcock original, donde... ¿Quién era bueno? Janet Leigh robando la plata y escapándose malo. Strangers on a Train, gente hablando de asesinar. No debe ser nunca bueno. Y eso eso es un terreno muy fértil para películas de suspenso. Pues obviamente, como tú como guionista, cuando estás en el set como director, pues no le tienes a nadie que echar la culpa, porque tú eres el que has escogido una localización claustrofóbica, encerrado, haciendo todas estas cosas. Claro. Así que, ¿cómo te disfrutas el proceso de crearlo? Porque obviamente cuando uno lo ve completado es tributo a tu trabajo como director, pero no es lo mismo ir pasito a pasito y el encuadre. ¿Cómo manejas esa parte del trabajo? Yo lo disfruto muchísimo, la verdad. He estado haciendo esto de que tengo 7 años, que tengo una cámara y filmo y cuento historias con la cámara, nunca pensando que iba a ser un director ni nada. Un día simplemente me di cuenta que era un adulto y lo seguía haciendo y alguien me dijo, che, te podemos pagar por lo que estás haciendo. Pero siempre me fascinó el tema de contar historias y contarlas con la cámara. Y entonces yo en el set y en cualquier proceso, todo el proceso, no tanto en el set yo diría, pero en el proceso entero de hacer las películas lo disfruto muchísimo porque desde que tengo uso de razón que lo estoy haciendo. Entonces, y al mismo tiempo la historia la elijo yo, no es muchas películas de Hollywood el director lo contratan para filmar el guión de alguien, el director tiene que entenderlo y hacerlo. Yo mis 2 películas son películas que las empecé yo de una página en blanco, a nivel de estaban las películas pasadas, pero igual era una historia que yo podía crear de cero, y lo mismo aquí, yo tenía la chance de contar cualquier historia que quisiera y quería hacer las películas que me gustaría ir a ver al cine pero nadie está haciendo, entonces las hago yo. Y no es porque no me gusten las otras, es porque las otras ya están hechas, o sea, las están haciendo otras personas. Entonces, mi motivación número 1 es hacer una película que me gustaría ver a mí en el cine, ¿no? Bien. El Ciego fue adrede o la misión artística convertirlo como en este antagonista icónico de una figura, o sea, mira, hasta el póster, los ojos, o sea, es una figura bien impresionante. Sí. ¿Ese era el propósito con este personaje cuando lo escribiste? Sabíamos que tenía potencial para hacer algo icónico. Por la sencilla razón de que no hay ningún personaje al que lo puedas comparar directamente. Puedes compararlo con algunos otros personajes tipo Zatoichi o personajes así, pero esos son todos héroes muy nobles. La ceguera, por alguna razón, siempre es vista como, ay, bueno, es buena gente. Sí. Claro, entonces yo decía, bueno, Ciego puede ser también muy malo si quiere serlo. O sea, son personas como cualquier otra. De hecho, tienen más razones para ser unos hijos de puta que la gente que ve, yo creo. Entonces, me parecía que era súper importante, que tenía eso, ¿no? Que tenía ese potencial porque era un personaje que era único. Yo pensaba, ¿alguna vez vi una historia, una película donde el malo es ciego? No. Cuando tú vas al cine, ¿te logras asustar? O sea, ¿qué director te asusta? Y no digas Sam Raimi, porque sé que... No, yo creo Sam Raimi, sí, pero... James Wan me asustó mucho con sus Conjuring y hace 2 semanas fui a ver Lights Out y me asustó muchísimo. O sea, yo me asusto fácil en la película de terror. Bueno, señor, por un placer. Muchas gracias, señor. Now you're gonna see what I see.